que dice, miren, Natán, no está bien que yo estoy viviendo en una casa, en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios, el arca del pacto, donde Dios mora, sigue en una tienda, en un tabernáculo. No está bien. Quiero construir un templo, quiero construir una casa para Dios. Y el profeta Natán le responde, excelente, me parece muy bien lo que tienes en tu corazón, tú sigues a Dios, me parece que está bien. Pero esa noche Natán recibe una palabra del Señor y el Señor básicamente le dice a Natán que David no va a construirle una casa, sino que más tarde su hijo, Salomón. Pero en esa misma visión o en esa misma palabra que le llega a Natán, tiene unas promesas sorprendentes para David. Una palabra especial para él. Aunque no va a poder construir ese templo para Dios, hay otras cosas que Dios tiene para él. Así que vamos a leer en 2 de Samuel 7, versículo 5. Creo que ahí están los versículos 2 y 3, pero vamos a ir directo al versículo 5, donde dice, ve, Natán le dice a David, Dios le dice a Natán, para decirle a David, ve y dile a mi siervo David. 2 de Samuel 7, 5. Ve a decirle a mi siervo David, que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? En otras palabras, Natán le está diciendo a David, no te va a tocar construir una casa para el Señor. Sin embargo, como ya mencioné, hay otra palabra, hay otro mensaje especial que Dios tiene para él. Y esta palabra que vamos a ver nos enseña sobre lo que debe de ser nuestra actitud o nuestra postura también delante de Dios en el momento de querer hacer algo grande para Él. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de servirle, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de contribuir al reino de alguna manera. Aquí las primeras palabras de Dios a David nos enseñan a nosotros también. Dice en el versículo 8, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Es como, mira David, tú fuiste un pastor sencillo, siguiendo las ovejas ahí en los pastos. Y yo te saqué de ese lugar y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Quieres servir a Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Quieres servir y avanzar a su reino? ¿Hacer algo significante para Él? ¿Quieres impactar este mundo para su gloria, para el bien de las demás personas? Este pasaje nos recuerda que hay que recordar de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó. Recordar de dónde viniste, dónde estuviste antes de que Dios empezara su obra en tu vida. Al menudo en las películas o en las historias o en la vida real incluso, vemos a las personas que olvidan de sus orígenes, olvidan de dónde vinieron, ¿no? Todos estamos familiarizados con ese concepto de una persona que crece en pobreza y tal vez como niño, como adolescente, dice, yo siempre voy a recordar, siempre voy a ser consciente de dónde vine, ¿no? Y quiero un día ganar mucho dinero para ayudar a la gente que soy como yo. Pero luego se hace famoso, se enriquece y cambia. Se le olvida de dónde vino. Sí conocemos este tipo de historia, ¿verdad? ¿No? Y nos da tristeza. Y a veces nos damos cuenta que nos pasa a nosotros también.
Dios hace muchas obras en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos bendice con muchas bendiciones materiales, espirituales, familia, relaciones, todo. Y a veces lo tomamos por sentado. Se nos olvida de dónde venimos. David en el Salmo 42 dice, no lo tengo aquí en la pantalla, pero él expresa ese sentido cuando dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Hay que recordar eso, hermanos, hay que recordar de lo que Dios nos ha salvado. Pablo, el gran apóstol, aún en su vida madura como creyente, como seguidor de Cristo, como líder en la iglesia, recuerda, dice, yo soy el jefe de los pecadores. Él no olvida de su pasado. Él recuerda que de todo lo que había hecho antes, de todo lo que había hecho en contra de Dios y en contra de su pueblo. Es consciente de eso y eso le ayuda a caminar en humildad. Así que Dios le recuerda a David, yo te saqué de los pastos ahí siguiendo a las ovejas. Luego el Señor le sigue hablando a David y hay un juego de palabras fascinante en esta sección del pasaje. Hay un juego de palabras, a ver si lo pueden ver. Vamos a leer los versículos 11b, la segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 17. Dice así, el Señor también, esa es la palabra de Natán, o la palabra de Dios por medio de Natán, el profeta, a David. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente o tu semilla, es literalmente lo que significa esa palabra en hebreo. Levantaré tu semilla después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Observamos dos cosas aquí, y después vamos a ver su aplicación. Primero, ¿notaron el juego de palabras de parte de Dios? ¿Lo observaron? ¿Qué fue el deseo de David al inicio de este pasaje? Quiero construirle una casa para Dios. ¿Y qué le dice Dios? No, yo te voy a construir una casa para ti. Interesante, ¿no? Y luego, no sé si observaron la palabra clave de nuestra serie. Hemos dado el título a esta serie, la semilla del Evangelio, ¿no? O la semiente del Evangelio. Y hemos podido trazar ese tema por varios pasajes. Y aquí habla de ese descendiente o esa semilla que vendrá de las entrañas de David y que va a reinar para siempre. Entonces quiero resumir el mensaje doctrinal o la enseñanza principal de este pasaje de esta manera. Escuchen bien a esto. El mensaje sobre la semilla del Evangelio se trata principalmente no de lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino de lo que Dios hace por nosotros. ¿Sí me explico? No se trata tanto de lo que nosotros hacemos para Dios, sino de lo que Dios hace y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje central de la semilla del Evangelio. Llegamos a la aplicación. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Como iglesia ahorita estamos construyendo, ¿no? Aquí hay evidencia de eso. Este escenario, pues ya tiene apenas, solo tiene apenas 2 semanas aquí, ¿no? Estamos construyendo también este lugar para proclamar el Evangelio, también para enseñar el Evangelio a los niños de nuestra comunidad. Estamos construyendo aulas junto con la escuela Manantial. Estamos en una obra de construcción material. No debemos descuidar la verdad de que Dios quiere hacer en primer lugar algo en nosotros, antes de hacer algo por medio de nosotros. Muchas veces
uno llega a entender el Evangelio, uno llega a aceptar a Jesús. Y dice, quiero servir, quiero hacer grandes cosas para Dios. Ya dime lo que debo hacer, lo que puedo hacer para contribuir. Y eso es bueno. Pero lo que tenemos que recordar muchas veces es que Dios tiene mucho más que hacer en nosotros que por medio de nosotros. La obra mayor es esa obra de transformación que quiere hacer en nuestras vidas. Y eso se basa en la obra que Jesús ya hizo, ya realizó en la cruz por nosotros hace 2000 años. Entonces no debemos descuidar esa obra interna. Es bueno, gracias a Dios, podemos levantar esos edificios para su gloria. Pero no sirve para nada si no hay una obra interna. Si no hay una transformación de nuestros corazones y los corazones de las personas a las cuales estamos sirviendo. David dice, quiero construirle un templo para Dios. Y Dios dice, espera. Sí, pues va a llegar el momento en que tu hijo lo va a poder hacer. Pero David recuerda, yo voy a construir una casa para ti. Y creo que es un mensaje que podemos aplicar a nosotros también, enfocar en la obra que Dios ha realizado por nosotros. Cristo, el templo de Dios, se sacrificó por nosotros y ahora Él nos hace un templo santo. Este espacio no es el templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo que Él está edificando día en día por su gracia. Amén. Regresando al pasaje, los versículos 14 a 17, podemos ver dos capas de significado aquí, o dos maneras, dos niveles a través por medio de las cuales podemos interpretar este pasaje, de esta profecía, porque es una profecía, ¿no? Es una palabra sobre el futuro. Y la primera capa se refiere obviamente a Salomón, el hijo inmediato que David va a tener con su esposa Betsabé. Se refiere a Salomón y es obvio por el contexto, porque nota el versículo 14, dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Entonces la primera parte ahí es una profecía inmediata de que su hijo va a reinar en su trono. Pero hay algo más aquí, porque ya hemos escuchado de un reino que permanece para siempre. Dice, pues Salomón no va a reinar para siempre. Y el versículo 16 también recalca eso. Dice, versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces, Salomón fue el cumplimiento inmediato de la primera parte, pero la segunda parte se refiere al niño que nacería de una virgen, unos casi 1000 años después de Salomón. Y aquí quiero que lleguemos a esta parte de la historia, porque aquí es ya el cumplimiento de esta semilla del Evangelio. En Lucas 1:26, lo tenemos aquí en la pantalla, Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Fíjense en eso, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y fíjense en esto en el versículo 32, ¿lo tenemos aquí en la pantalla? Fíjense en eso. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el ¿qué? El trono de su padre, ¿quién? David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Vemos las conexiones aquí? Sí, vemos las conexiones entre 2 de Samuel 7 y Lucas capítulo 1. Aquí es el cumplimiento, ese descendiente, ese